Y que Bueno, saluda. yo me repito un poco en lo mismo. O sea, creo que verdaderamente lo que ha permitido el progreso en la humanidad es la globalización, ha sido el capitalismo, ha sido la El capitalismo libre, y la globalización no son sinónimos, María. más o menos, sí No, podemos, no, no, no es más o menos, es mucho menos que más. Y te explico por qué. Tú puedes tener una economía capitalista y al mismo tiempo poner por encima de importar el producir de forma nacional. Eso será contrario a la agenda globalista. Si tú eres un globalista en el ámbito económico, entonces tú dices, vamos a hacer lo que esté desde el punto de vista del precio más bajo en el mejor interés. Inclusive si eso significa cerrar las fábricas y despedir a los empleados en la nación para comprarle los productos a China. Eso no es un modelo capitalista nacionalista. El capitalismo no es inherentemente globalista. si tú cierras fronteras en Estados Unidos o bueno, o en Colombia y decidimos no comprar, poner por encima nuestra leche nacional, o posiblemente va a ser mucho más cara esa leche nacional. Que queremos hacer No, eso, eso es muy bien. totalmente falso. No sé de dónde lo sacaste, María. Estás mintiendo. Primero, depende del país. Si es un país, por ejemplo, si estás en Arabia Saudita, sí, probablemente sea mucho más costosa la leche que esté producida de forma nacional. Si estás en Colombia o Venezuela, decir que la leche producida en Colombia o Venezuela sería mucho más costosa que la importada de Estados Unidos, María. Depende del producto. A ¿Cómo mí, que por ejemplo, depende del como producto? colombiana, me conviene mucho Primero, más. Estados Unidos tiene un ingreso promedio muchísimo más alto que Colombia y Venezuela. Estados Unidos tiene un sueldo mínimo muchísimo más alto que Colombia y Venezuela. Venezuela y Colombia ambos tienen más que suficiente capacidad para ser autosuficientes en el campo agrícola. Entonces, una vez más, si estás hablando del costo de producción, en Venezuela y Colombia no pudieses haber escogido un peor ejemplo que la leche. Ok, con el café. Yo trabajo en café. A El mí, por café, ejemplo, imagínate, Venezuela debería ser una de las potencias del café a nivel mundial. Venezuela tiene el clima perfecto para crear café. Venezuela tiene condiciones climatológicas que ningún otro país en el mundo tiene para crear café. Y sin embargo, tú puedes encontrar en Inglaterra, en China, en Dubái, en cualquier supermercado, café colombiano, pero no puedes encontrar café venezolano. ¿por qué? ¿Por qué, Porque John? justamente porque Venezuela Porque el siempre ha venezolano es sido un mejor. país que ha estado manejado por gobiernos que en lugar de incentivar el aparato de producción nacional han dicho vamos a vivir a costa del petróleo y vamos a importarlo todo porque lo podemos hacer hasta el día en que ya no se pueda y después resulta que ya no tenemos los ingresos del petróleo, del auge de del petróleo y de la venta petrolera, el barril por encima de $100, en la época de Chávez, en la época de Marcos Pérez Jiménez también el auge petrolero, que fue aprovechado en gran medida, pero Marcos Pérez Jiménez no tuvo suficiente tiempo para realmente darle ese vigor al aparato productivo nacional. Correcto. Pero si tú utilizas ese dinero para incentivar a que todos los otros campos que se pueden utilizar y que se pueden explotar desde el punto de vista de recursos no solo naturales, sino también de recursos de capital humano en Venezuela, se pongan a producir, Venezuela pudiese ser una potencia en la exportación de una enorme cantidad de productos, enorme. Entonces está bien la globalización para que tú puedas comercializar ese café, No, ¿no? no, no, pero tú estás hablando de lo contrario. Yo estoy hablando de No, exportar el producto de mi país. claro, Si yo otro también país quiero lo quiere exportar mi comprar, producto de mi si otro país. país me quiere comprar el producto a mí, perfecto, pero eso es porque las condiciones para crear mi producto hacen que mi producto pueda ser de mejor calidad que las opciones que se pueden comprar en otros países. Entonces, en las áreas en las que hay competitividad por variedad y diversidad en el mercado, deberíamos estar compitiendo. Pero un país Claro, siempre debería ser autosuficiente para sus productos básicos, siempre. no todos los países tienen esa ventaja, o sea, hay países como Singapur, hay países que, o sea, que no pueden físicamente, o sea, hay países como Luxemburgo, o sea, tienen que importar las cosas por No, como sean. Luxemburgo es un ejemplo que está totalmente salido de forma porque Ok, Luxemburgo es bueno, diminuto. Luxemburgo es diminuto. Como Suiza, como la mayoría de países tienen que importar muchas cosas para tener un buen nivel de calidad de vida. Ya va. Suiza es uno de los mayores exportadores de productos de lujo del mundo. Suiza es uno de los De eso no mayores se come, pero exportadores de bueno, chocolate del mundo. sí, Suiza es uno de estábamos los hablando mayores de exportadores de agricultura. vino del mundo. Suiza es uno de los Sí, mayores exportadores de queso del mundo. sí, están muy intrincados en la globalización. Es un No, modelo en el que María, se es que viven muchas entiende una cosas. cosa, por eso es que dije, no todos los aspectos de la globalización son negativos. Por ejemplo, a mí me encanta viajar, yo he viajado a más de 35 países y le voy a seguir Ajá. agregando esa lista. Me encanta viajar. A mí me encanta, por ejemplo, poder comprar productos de otros lugares. Sin embargo, desde el punto de vista de incentivar políticas económicas que pongan a producir al país hasta el límite de lo que ese país pueda producir, hacer lo contrario es una postura
totalmente irresponsable. Ok. Hacer lo contrario es el tipo de globalismo económico que ha aplicado, por ejemplo, Occidente en los últimos 20 años y que tanto le ha costado. En los últimos 20 años, China se ha vuelto lo que es debido precisamente al dinero que han recibido de Occidente, y Occidente se ha Ujú. vuelto dependiente de un gobierno extranjero al suyo. Eso no está en el mejor interés de la ciudadanía de los países de Occidente. Ok, yo una pregunta, John, en eso estoy parcialmente de acuerdo. El tema es tú, por ejemplo, cómo obligarías, porque tienes que obligarlo, o sea, tienes que crear una hoja de ruta, qué sectores vas a promover o no, o sea, cómo vas a ir a no saltarte la imposición de un gobierno y cómo sé que ese gobierno lo va a hacer bien. Ok, Porque es que ahora, ¿obligar a quiénes voy a tener que obligar? tú, por ejemplo, me dices que todos los países tienen que ser autosuficientes, porque pues somos nacionalistas y En la todos medida tenemos. que puedan, en la medida que puedan. En efecto, hay desiertos que no tienen la misma cantidad de recursos y posibilidad de cosecha y de posibilidad de expansión agrícola que tienen países como Colombia o Venezuela. En la medida Ajá. que puedan, los países deberían ser autosuficientes. Okey, pero, entonces, ¿y eso quién lo mide? O sea, es que eso a mí me parece como filosofía. O sea, ¿Cómo que luego, quién lo mide? ¿Cómo que quién lo mide? o sea, ¿quién decide qué sectores, de qué? O sea, por Ok, ejemplo, ¿quién me dice a entonces, mí? ok, vamos a poner un ejemplo. Tú sabes que una de las compañías que más compra carne es McDonald's en el mundo. Ujú, Ok, entonces, si tú estás en Estados Unidos y tú sabes que McDonald's es una de las franquicias más grandes y tú sabes que sí, son también uno de los compradores de carne más grandes del mundo, tú tienes dos opciones. Tú puedes decir, bueno, nosotros no vamos a producir y de esa forma no le vamos a vender a McDonald's, no le vamos a vender nuestra carne a McDonald's, lo van a comprar de algún otro país, porque nosotros simplemente no necesitamos hacerlo, porque podemos importar. En tal caso, tú estarías haciendo la postura que tú crees se debería hacer. El otro escenario es decir, hay quienes necesitan este producto, hay quienes están comprando este producto y nosotros podemos producirlo aquí de forma local, de forma nacional, no solo incentivando la producción nacional, sino también creando empleos, creando mayor prosperidad económica y volviéndonos nosotros un aparato de producción y no solo de importación de productos producidos por otros. En ese escenario, el gobierno debería decir, ok, vamos a incentivar a que este campo particular sea puesto a trabajar. Hay una demanda de este producto y lo podemos suplir nosotros, vamos a suplirlo. ¿Por qué no, María? ¿Por qué no habría un gobierno y un país de tomar exactamente esa postura? No lo entiendo. Es como que tú tengas un jardín en tu casa y en lugar de plantar siquiera una matica de tomates, vayas y lo compres absolutamente todo el supermercado, teniendo todo el espacio, las condiciones climatológicas y el conocimiento necesario para hacerlo. ¿Por qué no habrías de hacerlo, María? mira, por ejemplo, te voy a poner otra vez el ejemplo del café. En Colombia, nosotros no tomamos café colombiano. Bueno, yo sí, pero Ya porque yo va, ¿cómo estoy que no toman café colombiano no. cuando una de las franquicias más grandes de café en Colombia es Juan Valdés y está en todas No, partes? no toman, ¿sabes? Juan Valder es el único que es mucho de, tenemos miles de cafés. El mejor café se exporta. Los colombianos no compran el Sí, colombiano no, no, raso. no, pero entiende lo que dices. El mejor café se exporta, claro. El que es de mayor calidad siempre va a tener una mejor oportunidad de ser vendido en economías de mayor poder adquisitivo que en la economía nacional. Sin embargo, María, ten en cuenta una cosa que parecieras olvidar. Ese café que es producido, que cuesta, digamos, $20 la bolsa de 250 gramos y por ende el colombiano promedio no lo va a comprar, entonces la mayoría se va a vender en Occidente. Ese café es producido en Colombia. Empleados colombianos trabajan para producir ese café. La No, compañía está basada en Colombia y paga se lo impuestos en compramos a Colombia. Salvador, se lo compramos a El Salvador, se lo compramos a Centroamérica. ¿De Nuestro qué, café, de qué estás Águila Roja, todo hablando? eso, sello rojo, es Eso, comprado eso es En paja, eso es Centroamérica. paja, No, no eso es es paja. paja. En Colombia tenemos muchos sectores, muchas regiones productoras de café, Sí, donde yo correcto. vivo, que es en el departamento del Huila, es el principal productor de café Pitalito, en toda Pitalito, Colombia. Pitalito Y Pitalito sí, es la capital del en el café de Huila, y es Colombia. el que abastece casi a toda Colombia. Entonces, eh, Mm, bueno, pe- ponerle que sí compran café de El Salvador, como dices tú, y no lo pero juntamos con eso, pasilla, y no lo juntamos pero con la pasilla. demanda la cubre Colombia, la demanda de café en Colombia la cubre Colombia.